muy complacido además que este escenario haya sido en la Universidad de La Guajira, universidad que se ha caracterizado principalmente porque sus estudiantes han sido muy acuciosos en los temas que tienen que ver con el medio ambiente debido precisamente a una de las facultades que existen aquí. Y muy especialmente quiero agradecer de verdad y reconocerle a Felipe, no lo veo por aquí, Felipe ahorita me decía que él no era el único, que esto había sido la unión de muchas voluntades, sí, pero él las logró unir, él logró llevar a cabo este evento y de verdad yo creo que esa actitud y esa posición de él y ese luchar de él con que esto se realizara es de verdad bastante loable y de verdad quiero felicitarlo en público y darle las gracias además por invitarme a que pudiera yo aquí venir a decirles unas palabras cortas sobre lo que pienso yo acerca de la explotación minera en el departamento de La Guajira. Es muy difícil, digamos, a estas alturas, ya después de un día de estar nosotros hablando sobre el tema, no ser un poco repetitivos de lo que se ha dicho o de lo que algunos otros han venido expresando en el uso de la palabra, pero voy a intentar no serlo. Voy a hacer todo lo posible por no serlo y espero que me disculpen si en algún momento lo soy. Obviamente, cuando yo escuché, por ejemplo, que la empresa Cerrejón quería desviar un río para explotar carbón en su lecho, yo primero, antes de hacerme un juicio, empecé a averiguar qué significaba desviar un río. ¿Qué significaba desviar un río? ¿Qué había pasado en el entorno internacional cuando se desviaba un río? Para tomar una posición cierta sobre bases científicas. Y me di cuenta, por ejemplo, en Colombia, sobre la desviación del río Ovejas en la represa Salinas en el departamento del Cauca. Esa desviación de ese río, creo que están sí viendo las diapositivas, esa desviación causó, por ejemplo, el desplazamiento en 2.100 hectáreas de tierra. Las actividades de la zona dejaron de ser sostenibles a largo plazo, incluso la misma minería y la agricultura, y se creó pues un daño ecológico irreparable. Entonces ahí empecé yo a ver, no veo como una experiencia que sea exitosa. Después me di a la tarea de averiguar sobre el megaproyecto eléctrico de Azoquimbo, un proyecto de una represa para tener una fuente hídrica y de esa manera producir energía. Y me di cuenta también que tuvo un alto impacto social y un alto impacto ecológico a medida pues que se fue realizando, y también produjo pues un cambio en el ciclo del río que fue bastante preocupante también en su momento y que continúa siendo preocupante. Vimos también, por ejemplo, el tema de la desviación del río del lago Chapala en México, que comenzó en la época de los 80. Hoy el lago ha perdido más del 80% de su agua. Se han perdido varias especies de peces, ha cambiado el clima y la pérdida del colchón para apaciguar las inundaciones, por ejemplo, eso fue lo que causó la desviación de ese río en su momento. En San Francisco hay, por ejemplo, en Brasil, la transposición de dos largos canales de unos 400 kilómetros y otros 220 que serán encargados de atravesar el agua de una zona semiárida al nordeste, y eso ha amenazado pues la capacidad del río para generar electricidad, que lo tenían como para ese propósito, y la subsistencia de aquellos municipios que dependen de él para la agricultura. Eso es como ejemplo simplemente para determinar si eso estaba bien o no. Después me di a la tarea de averiguar cuál era el proyecto del Cerrejón, qué era lo que quería hacer el Cerrejón. Y me di cuenta entonces que el Cerrejón quería desviar 26.5 kilómetros el cauce del río Ranchería, hoy creo que son 20, lo que hablan del proyecto ya redujeron 6.5. Además de eso, la modificación, la ampliación de la huella física, para de esa manera explotar dos nuevos tajos de carbón, en construcción de dos áreas de disposición de material estéril que sacaban pues de esos tajos. Hay que hacer una presa, un reservatorio del río, una expansión de la cadena de producción, la infraestructura de soporte, unas instalaciones ferroviarias, en fin, toda una serie de infraestructuras que no solamente supone, digamos así, el desvío físico mediante un canal de 20.5 kilómetros, sino adicionalmente unas obras complementarias que así lo ameritan. ¿Para qué? Al final del camino, para obtener 500 toneladas de carbón que yacen en su lecho. 500 millones, de toneladas que yacen en su lecho, lo cual los haría de manera progresiva duplicar su explotación en más o menos, si no estoy mal, en 10 años de producción.
¿En qué está el proyecto en la actualidad? El proyecto, si ustedes lo ven, porque yo me puse en la tarea de mirar exactamente si existía alguna solicitud de la empresa Carbones del Cerrejón para desviar el río Ranchería, y ustedes no van a encontrar eso así. Lo que existe es un plan de expansión minera en general de la mina, en donde uno de los puntos de esa expansión minera resulta ser la desviación del río Ranchería. Entonces, si ustedes van y preguntan al gobierno nacional o preguntan en el Ministerio de Interior e incluso preguntan en la misma empresa, de pronto no les dicen, no, miren, es que nosotros vamos a presentar un proyecto o una petición de consulta previa a unas comunidades en La Guajira para desviar el río y así explotar carbón. No. Ustedes lo que van a encontrar es una solicitud de expansión del proyecto del Cerrejón. Porque a veces de pronto incluso podemos preguntar mal y nos van a decir pues que no existe eso, pero sí existe. El proyecto lo han empezado a socializar con 115 comunidades que han consultado, hay 66 acuerdos ya que han firmado, 66 preacuerdos con comunidades indígenas, 8, ojo con eso, aquí han habido muchos indígenas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero tenemos que ver exactamente qué están diciendo las comunidades cuando va allá el Ministerio del Interior y cuando van las empresas, el Cerrejón allá a hacer esos procesos, porque no vaya, por ejemplo, por poner aquí simplemente a jugar la mente, a pasarnos que de pronto nosotros aquí estemos discutiendo de una manera acertada, acorde con lo que quiere el pueblo de La Guajira, y resulta de pronto que de esas 66 ya haya algunas que hayan dicho que sí quieren la desviación del río. Mucho cuidado con eso, tenemos que estar vigilantes. Hay 27 que han iniciado reuniones de preacuerdos, hay 14 talleres que han hecho de impacto y las medidas que pues generarían que ayudarían a mitigar ese impacto, y 8 preconsultas. Ojo con eso, solamente lo dejo como información con el fin de que estemos atentos a lo que puede pasar. Impactos al medio ambiente. Bueno, aquí en estos días hemos mirado cuáles son los impactos al medio ambiente, y les voy a leer algo de la Universidad Nacional de la doctora Mónica Sáenz del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad, donde dice: los ingenieros civiles más expertos dicen que mover un río es una de las cosas de las que después se arrepienten toda la vida. Los cauces de los ríos tienen su razón de ser, son formaciones geológicas de millones de años. Son muchísimos los casos en el mundo que parecen ser exitosos, pero los ríos tarde o temprano reclaman lo que les han quitado. Más de 4 millones de colombianos lo aprendieron a la fuerza este año por cuenta de las inundaciones que sufrió o que vivió el país. Impacto en el ecosistema. Bueno, aquí han hablado toda la tarde, todos estos 2 días de eso. La pérdida parcial del agua del acuífero, pérdida de la capacidad de almacenamiento del agua subterránea, reducción del caudal mínimo, impacto de la calidad de agua, impactos en los ecosistemas acuáticos, tamaño de cauce menor que el actual, impacto sobre la vegetación, pérdida de un corredor de bosque ribereño, impacto sobre la fauna, disminución de las especies mamíferos. Y por ejemplo, yo también me preguntaba, bueno, hoy nosotros estamos preocupados por los impactos que pueda tener la desviación hoy, o mientras existe la desviación, pero no se les olvide que ahí no va a haber carbón por siempre, ahí el carbón se va a acabar. Ayer nos explicaba el señor Aurelio, que estaba aquí, lo vi esta mañana también conversando con nosotros, él nos explicaba que existe una curva en la explotación de carbón de las minas, en donde tenemos que determinar si ese crecimiento que ha tenido los ubica en su estado ascendente o en su estado descendente. Y en la medida en que su estado sea ascendente o descendente, vamos a saber cuánto tiempo más les falta a ellos por explotar carbón en esa zona. Y en 30 años, de pronto nosotros vemos en 30 años como un tiempo muy futuro, pero en 30 años esa tierra nos las van a devolver a nosotros, sin carbón. ¿Qué vamos a hacer en esa tierra? Esa tierra hay que recuperarla, ¿cierto? Y si no tenemos un río, o si la desviación del río resultó siendo perjudicial, entonces ¿qué vamos a hacer con esa tierra? Porque de pronto agricultura no se puede hacer en esa tierra, o ganadería no se puede hacer en esa tierra. Entonces, de esa manera, no tampoco les hago un llamado, de pronto hemos hablado como sobre los efectos inmediatos que pueda tener esa desviación, pero también acuérdense que esa tierra va a volver a ser nuestra en 30 años y deberíamos nosotros tener claro qué vamos a hacer nosotros con esa tierra. Y en la medida en que va a volver a ser nuestra, es absolutamente legítimo que le exijamos nosotros a una empresa como el Cerrejón que nos deje el río quieto, y que nosotros en 30 años de pronto lo que queremos es volverle a su tierra la vocación agrícola que ha tenido o que tuvo incluso hace 30 años cuando no existía el Cerrejón.
El impacto socioeconómico, bueno, los desplazamientos, la desaparición de actividades productivas tradicionales, desaparición del modelo sostenido de cultivo tradicional y beneficio en el medio ambiente, pérdida de una fuerza de trabajo de comunidades circundantes. Aquí hay un cuadrito del desplazamiento, digamos, de los municipios mineros, de las necesidades básicas insatisfechas, que me llamó la atención. De verdad que me llamó esto mucho la atención, porque en los municipios que tienen minas las necesidades básicas insatisfechas son del 56% y en los demás municipios del 45%. La condición de miseria en los municipios mineros es del 33% y en los demás municipios del 21%. Como, digamos, podríamos pensar que es un poquito contradictorio, ¿no? Pero les dejo esa inquietud para que busquemos nosotros soluciones. Yo sé que muchos de ustedes saben cuáles son las causas de que eso se genere, porque aquí lo han hablado. Sobre los beneficios tributarios han hablado mucho ustedes aquí hoy. ¿Cuáles son las modificaciones también necesarias de ello? El modelo de desarrollo minero equitativo, incluyente, que genere renta a los municipios y la nación. Un proyecto de ley de impuesto, industria y comercio a la extracción de hidrocarburos y recursos no renovables. Ayer Simón Gaviria habló del retiro de uno que ellos habían presentado. Nosotros en el partido de la U, con el representante Jaime Rodríguez del Meta, presentamos uno también para buscar lo mismo, que ellos paguen el ICA, una exposición que acaba de hacer Poncho aquí de manera acertada. Entonces creo que no se debe, digamos, ahondar sobre ella, pero lo que quiero que sepan es que estamos trabajando sobre lo mismo, vamos trabajando sobre la misma base para que ellos paguen lo justo, no lo que paguen más ni menos, sino lo justo. Al final del camino, esto es simplemente un negocio de asociación, donde nosotros ponemos la tierra y ellos ponen la explotación. Entonces deberíamos tener, digamos, márgenes de ganancia que sean más o menos adecuados, acertados y acordes con la realidad del negocio, de acuerdo a lo que cada uno aporta y de lo que cada uno está dispuesto a perder. Yo también les quiero contar qué he hecho. ¿Yo qué he hecho? Porque al final del camino ustedes dirán, bueno, pero este señor es representante a la Cámara de La Guajira, lo elegimos nosotros aquí, el que ha hecho para ayudarnos a que esto no se genere. Bueno, aquí está Nandito Marín. Estuvimos allá en el Ministerio del Medio Ambiente con la ministra, cuando era ministra Beatriz Uribe, hace más o menos un año, Nandito, si no me acuerdo yo. Estuvimos hablándole exactamente de lo mismo que Nandito les planteó aquí esta mañana. Se lo planteamos de una manera respetuosa pero vehemente. Y ahí estuvimos nosotros con una comisión de cañaverales diciéndole y exigiéndole también a la ministra que por favor no dejara que el manantial ni que Cañaverales vaya a tener efectos adversos en una exposición minera, en una explotación minera. ¿Qué he hecho yo? Me reuní con el presidente del Cerrejón, Roberto Junguito. Tengo que reconocer algo, siendo objetivos, le veo una actitud muy diferente a la de su antecesor, Leon Teicher. Me parece que es una persona un poquito más, un poco más razonable, un poco más sensata, un poco más abierta a escuchar a los guajiros que el señor Leon Teicher, quien incluso llegó hasta insultar públicamente a personalidades tan influyentes e importantes de nuestra región como el doctor Jairo Aguilar en un foro. Creo que el doctor Jairo Aguilar estaba también por aquí, está, quien incluso hizo ejercicio de una acción penal en contra de él, si no estoy mal, doctor Jairo, porque llegó hasta ese punto de incurrir en agresiones contra los dirigentes guajiros, los dirigentes válidos guajiros. Me parece absolutamente absurdo. Creo que en el señor Junguito vamos a tener, digamos, un receptor diferente o de una manera diferente de lo que nosotros pensemos con los guajiros, lo cual es muy importante. Y creo que en esa reunión le quedó muy claro, al señor Junguito le quedó muy claro que nosotros no queremos la desviación del río. Y yo creo que al señor Junguito debe estar en estos momentos pensando, o si yo fuera el señor Junguito, yo estuviera en estos momentos sentado con mi equipo de trabajo diciéndole, ¿saben qué? No vamos a desviar el río Ranchería.